¿Cómo escribir una declaración o un affidavit para su caso de visa U? Si usted tiene un caso de visa U pendiente o piensa someter un caso de visa U porque cree que cualifica, usted tiene que someter una declaración en apoyo a su caso de visa U. En este video vamos a hablar sobre los 3 elementos que debe tener una declaración en apoyo de su caso de visa U. Muchos saludos, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración practicando exclusivamente el derecho de inmigración desde el 2012. Nuestra oficina está localizada en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. En este canal ayudamos a las personas inmigrantes y a sus familiares a entender las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y esto lo hacemos tomando temas complicados, dividiéndolos en partes y explicándolos de una manera más sencilla. Hoy vamos a discutir cómo se escriben declaraciones en apoyo a su caso de visa U. La visa U es una visa que da el gobierno de los Estados Unidos para personas que han sido víctimas de ciertos crímenes en los Estados Unidos y que han cooperado con las autoridades en la investigación de ese crimen. Cuando la persona que ha sido víctima de un crimen aplica para una visa U, esa persona es la persona principal y ciertos familiares de la víctima, de la persona principal, puede también beneficiarse de esa visa U. Entonces esos familiares se llaman derivados. En un video anterior expliqué cuáles familiares pueden ser derivados en una aplicación de visa U y les voy a incluir un enlace a ese video aquí arriba. La importancia de distinguir entre el principal y el derivado es que generalmente el principal va a tener que incluir una declaración en apoyo a su caso de visa U, mientras que el derivado no siempre tiene que incluir una declaración en apoyo a ese caso. Entonces vamos a discutir los 3 elementos que deben tener las declaraciones de la persona principal o la persona que sufrió el crimen. La razón por la que esto es importante es porque con los nuevos permisos de trabajo de la visa U o los permisos de trabajo de buena fe, tienen que incluir una declaración detallada sobre el crimen que sufrió. En un video anterior hablamos sobre ese proceso para obtener ese permiso de trabajo de visa U, el permiso de trabajo de buena fe, y voy a incluirles aquí un enlace por si lo quieren ver. Entonces, hablemos de los 3 elementos que debe tener esa declaración en apoyo a su caso de visa U. Número 1, tiene que hablar sobre el crimen que sufrió. Esto yo creo que es una de las partes más difíciles porque generalmente una persona que sufre un crimen no quiere volver a pensar en lo que pasó y hace todo lo posible por olvidarlo, por enterrarlo. Pero usted tiene que describirle al oficial de inmigración lo que ocurrió. Tiene que describirlo como si fuera una película donde usted estaba cuando pasó, cómo fue que empezó el crimen y cómo terminó el incidente. Es decir, tiene que tener un principio, un medio y un final. Yo sé que esto es difícil porque muchas veces las personas recuerdan los crímenes como en fragmentos. Le llega un recuerdo aquí, le llega otro recuerdo allá. Pero en la declaración tienes que escribirlo como una película, de principio a fin. Entonces, empiece por el día y la hora en que pasó el crimen y también dónde fue que ocurrió. ¿Fue por el día frente a su casa o quizás fue por la noche en una barra, una discoteca o quizás pasó en la tarde en una gasolinera, en su trabajo? Déjele saber al oficial de inmigración cómo, cuándo y dónde exactamente ocurrió el crimen. Tiene que describir también quién fue la persona que cometió el crimen si es que tuvo oportunidad de verlo. ¿Fue una persona blanca? ¿Fue una persona morena? ¿Era latino? ¿Era un hombre? ¿Una mujer? ¿Más o menos qué edad tenía? ¿Era alto? ¿Era bajito? ¿Había algo que lo distinguiera? Por ejemplo, quizás esa persona tenía una cicatriz en la cara o quizás tenía un tatuaje en el brazo, quizás la persona era calva, no tenía pelo. Pero si usted no puede describir a esa persona, no se preocupe. Yo sé que cuando hay un evento traumático de esta naturaleza, todo ocurre bien rápido y es posible que no alcance a ver al criminal. Describe qué fue lo que ocurrió mientras el criminal cometía ese crimen. Por ejemplo,
la persona criminal dijo algo, dijo que le iba a matar, dijo que si no le daba el dinero iba a lastimarlo de alguna manera. Si la persona tenía un arma, eso también lo tiene que explicar. Por ejemplo, tiene una pistola, o quizás no era una pistola, pero usted vio que tenía algo en la cintura. Entonces, aunque no le haya apuntado con esa pistola, ver que un criminal tiene la pistola en su persona, ya eso es una amenaza a su vida. Quizás el criminal tenía una cuchilla o un bate de béisbol, o estaba utilizando alguna cosa como un arma, como un palo, un martillador. Entonces, dígale al oficial de inmigración cuáles fueron las palabras que el criminal utilizó al amenazarlo. Así tenga que decir malas palabras o palabras vulgares. Y diga también si utilizaron alguna arma para amenazarlo. Tiene que también describir el crimen en detalle. Por ejemplo, lo golpearon, hubo algún contacto no deseado, le robaron algo, lo amenazaron. Y esto lo tiene que describir en detalle. Y por último, ¿cómo terminó ese incidente? Alguien llamó a la policía, el criminal salió corriendo, usted huyó de la escena del crimen. Y si hasta ahora en que encuentra que el contenido de este video es útil, dele like, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrar el canal y aprender más sobre las leyes de inmigración. Requisito número 2, y mencionado el requisito 1, es que tiene que decirle al oficial de inmigración cómo usted cooperó con las autoridades en la investigación de ese crimen. Por ejemplo, usted llamó a la policía, o quizás usted no llamó, pero otra persona llamó, y cuando llegó la policía usted prestó una declaración. A lo mejor la policía lo llamó después, le pidió que identificara un carro o una persona. ¿Usted cooperó con ellos en la identificación de eso? A veces estos casos son referidos al tribunal y puede que le hayan pedido que fuera a testificar al tribunal. Entonces todo eso usted lo tiene que explicar al oficial de inmigración. Número 3. Explique qué pasó después del crimen. Es bien difícil hablar sobre esto porque cuando una persona sufre un crimen pierde esa confianza de que el mundo es bueno, de que las personas en general son buenas. Entonces una persona que sufre un crimen empieza a sentirse desconfiado de las personas a su alrededor y los psicólogos le llaman a esto hipervigilante, o que está continuamente mirando a su alrededor preocupado de que alguien le va a hacer daño. La razón por la que es importante hablar sobre cómo usted se sintió después del crimen es porque uno de los requisitos de la visa U es demostrar que usted sufrió, ya sea físicamente o psicológicamente. Algunas personas tienen que recibir tratamiento médico después de que sufren un crimen, pero para aquellas personas que no fueron a un médico o que no tenían una herida física, tienen que probar que sufrieron mentalmente o psicológicamente. Y eso puede que ya no se siente confiado en sus alrededores, o quizás se siente deprimido, o quizás perdió el interés en hacer cosas que antes le gustaba hacer, o quizás se encierra en su casa todo el tiempo, ya no tiene interés en salir, o quizás hasta se mudó de donde estaba porque ya no se siente seguro. Puede también tener problemas durmiendo, o duerme demasiado, no consigue dormir. Todo eso son señales de que usted está sufriendo mentalmente y tiene que describirlo en su declaración de visa U. Otra cosa que es importante mencionar es que la declaración tiene que ser en inglés, porque todos los documentos que se le someten a inmigración tienen que estar en el idioma inglés. Si usted no habla inglés, puede escribir la declaración en español o en el idioma que usted mejor hable y pedirle a un amigo que le traduzca esa declaración al inglés. Pero al final, ese amigo tiene que leérselo en español e incluir una certificación al final de la declaración de que entiende bien los dos idiomas. La certificación realmente es bien sencilla, no necesita un sello especial ni nada. Voy a incluirles en la descripción de este video cómo se tiene que ver esa certificación. ¿Tienen preguntas sobre alguno de estos 3 requisitos o necesita ayuda escribiendo su declaración? Escríbanos abajo en los comentarios. Y si encuentra que el contenido de este video fue útil, dele like, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrar el canal y aprovechar el contenido. Hasta el próximo video. Que pasen buenas tardes.